Ya, entonces, comenzamos nuestro taller número 22, 22, 23. Y le comentábamos sobre esta resolución que la respuesta, efectivamente, este límite de coseno de x partido por x no existe, pero había que hacer un arreglo un poquito más preciso, más que decir que el de abajo se iba a cero, por lo tanto esto era menos infinito, ¿ya? Era un poquito más fino el ajuste o el arreglo que había que hacer. Vamos a apagar. ¿Ya? Vemos aquí que tenemos que dar hipótesis sobre álgebra de límites, aplicar el álgebra de límites, ¿ya? La idea de demostrar que esto no existe es usar la contradicción, suponer que sí existe, suponer que tiene un valor L y darnos cuenta de que si tiene un valor L, entonces tendríamos dos valores para el límite, ¿ya? Separamos esto, bueno, si existe este límite, ¿ya? Lo consideramos L, ¿ya? Su inverso, ¿ya? Un L diferente de cero, sabemos que este límite x partido por coseno de x existe y vale cero, por lo tanto, la multiplicación de estos dos números, ¿sí? Tendría que, por una parte, ser cero y por otra parte ser 1, porque se cancelan aquí, son recíprocos, ¿ya? Entonces, esa unicidad del límite es la que me permite decir que esto no puede pasar, ¿ya? No puedo tener dos límites para una misma expresión, ¿ya? Y por eso el error estaba en suponer que sí existía y valía, ¿ya? Más allá de decir que abajo se iba a cero y por tanto todo esto al infinito. ¿De acuerdo? Ya, no sé si hay alguna otra duda que quiera plantear ahora o dejamos espacio para que trabaje directamente. Vamos a ver dónde están. Ya, aquí hay alguien trabajando. Este también ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Y ya lo habíamos justificado, ¿cierto? Ahí hay que decir que estamos usando álgebra de límites. ¿Dónde están trabajando? Ah, este no lo habíamos revisado. Este de acá, no sé quién lo hizo. ¿No? Aquí. ¿Quién propuso esta demostración? Para que la revisemos ahora. Uy, Bueno, no sé, además, fui yo, profe, fui yo. ya, perfecto, perfecto. Oye, está bien estructurada, está ordenada, está bien escrita, ¿ya? Vamos a ir chequeando qué es lo que se hizo, eh, porque está muy buena, ¿ya? La página 3. Ya, entonces, fíjese por favor, para que tengamos como referencia, que aquí se identifica el trabajo previo, muy bien, va a trabajar con la expresión f de x menos L, recuerde que esto es f de x, y ese es el valor del límite, entonces f de x menos L se va a reescribir, se escribe como valor absoluto de m por x menos a. Y este x menos a es el que aparece en la definición, aquí. ¿Ya? Muy bien. Y de esta línea, eh, obtiene el valor, ¿sí? O la expresión para el delta en términos del epsilon, ¿ya? Entonces, aquí está hecho ese trabajo. Y luego identifica que aquí comienza la demostración.
Y dice, como cada clásico en los libros, basta tomar un delta igual a epsilon partido por m. De modo que, y se cumple todo eso. ¿Ya? Sí, que esto sería, aquí lo único que faltaría sería indicar que estas líneas son equivalentes. ¿De acuerdo? Y acá, ese símbolo igual está bien utilizado. Ahí corresponde la igualdad, acá corresponde la equivalencia, porque son proposiciones que son equivalentes. ¿Ya? Ese sería el único detalle, pero en general esto está muy bien. ¿De acuerdo? Eso, a ver, ahí Omar Cerro dice, yo tengo dudas con los límites de adelante. ¿Cuáles son esos, Omar? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué número de problemas? ¿Los de calcular límites? ¿Eso? No, si estaba. Ese, por ejemplo, página 15. Vamos a la página 15. Ah, ¿y ese? Ese no lo hemos completado, ¿eh? Vamos a llegar ahí enseguida. Ya, aquí. Ah, ok. Comprendo. Ya, Omar, intenta hacer uno, intenta hacer el primero, intenta hacer algo para que veamos qué nos falta, eh, en qué estamos topando. ¿Ya? Vamos a duplicar esto. Esto nos da hasta 20 páginas, así que ya con esta duplicación no tenemos más espacio para trabajar. Aquí vamos a borrar esto, ¿sí? Y en la otra vamos a borrar esa de ahí. ¿Ya? En general en estos hay que aplicar alguna estrategia, hay que aplicar algún truquito algebraico. ¿Ya? Con los límites trigonométricos me pierdo mucho, dice Omar. Veamos. Hago el primero de ejemplo para que entienda a qué me refiero con los trucos. Ya, mire. Si nosotros pensamos en este límite así, directamente evaluando el pi medios en x aquí y en x acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 menos seno de pi medio. ¿Seno de pi medio cuánto es? ¿Cuánto es seno de pi medio? Abra su micrófono, hable, participe. Muy bien, el taller es para usted, no es para mí. ¿Y coseno de x en pi medio? ¿Coseno de pi medio? 0. 0. Entonces esto me queda de la forma 0 partido por 0. Oh, ¿qué pasó aquí? No puedo hacer esto. ¿Ya? Entonces, necesito una forma diferente de escribir esta expresión para poder calcular el límite. ¿Qué se le ocurre hacer? Bueno, hay varias estrategias. Una es la racionalización. La otra es usar identidades trigonométricas. Aquí no vemos raíces. Entonces, como que es difícil pensar en una racionalización. Pero la racionalización recurre al principio de la suma por diferencia. En general ocurre así. Entonces, con esto igual podemos pensar en una suma por diferencia con este factor de aquí, 1 menos seno. ¿Ya? Si amplificamos 1 menos seno de x sobre coseno de x por el conjugado de la expresión de arriba, es decir, 1 más seno de x, partido por 1 más seno de x, ¿ya? Recuerde que tengo que amplificar arriba y abajo por la misma expresión para no alterar la expresión original, que es esa. ¿Ya? Al multiplicar estas dos expresiones, esa con esa,
me queda 1 menos seno cuadrado de x, ¿cierto? Partido por coseno de x por, y el otro factor no lo voy a multiplicar, ¿ya? No va a ser necesario. Entonces, lo de arriba, usted sabe, por una identidad, por la primera identidad trigonométrica que se aprendió, que eso es coseno cuadrado de x, ¿cierto? Y le queda partido por coseno de x por 1 más seno de x. Y aquí puede hacer una simplificación. Como aquí tiene un cuadrado, entonces le queda coseno de x sobre 1 más seno de x. Entonces, calcular el límite de esta expresión es lo mismo que calcular el límite de esa expresión. Está reescrita nomás. Así, el límite, no vamos a escribir aquí arriba, ¿ya? Este límite es igual a calcular el límite cuando x tiende a pi medios de coseno de x sobre 1 más seno de x. Ahora pregúntese, ¿qué forma tiene ese límite? ¿Existe el límite del coseno? ¿Existe el límite del coseno de x cuando x tiende a pi medio? Sí, ¿Cuánto vale? 0, 0. Y cuando x tiende a pi medio, ¿cuánto vale el límite de 1 más seno de x? 2, 2. Entonces, por álgebra de límites, ese límite existe, y ese límite existe porque es distinto de 0. Por lo tanto, el límite del cociente existe y vale el límite del coseno sobre el límite de 1 más seno. Ambos cuando x tienden a pi medio. Y esto es 0 partido por 2, y esto es 0. Listo. Y ahí lo tiene. ¿Cuál fue el truco? ¿Cuál fue la técnica? Usar el conjugado. ¿Se entiende? sí, profe, se entiende. Perfecto. Con los otros, control C, vamos a pegar aquí, vamos a ponerlo por acá, y vamos a trabajar. Vamos a trabajar aquí mismo en esta misma página para no ocupar tanto espacio, ¿ya? Sobre alguno de estos, por ejemplo, el primero. ¿Qué pasa con el primero? ¿Qué se le ocurre a usted? Hagámoslo en conjunto y de ahí yo lo libero. Primero pensamos, ¿qué forma tiene? ¿Qué pasa cuando el x se acerca a pi medio? ¿Qué ocurre con el numerador? ¿Qué ocurre con el denominador? Que abajo quedaría 0 y ¿Ya? se ¿Y indefine. arriba? ¿Y arriba? Arriba, la tangente habría que separarla en seno y coseno, ¿no? Sí, pero fíjate, una tangente, cuando x se acerca a pi medio, o cuando x es pi medio, te quedaría tangente de pi menos pi, que sería tangente de 0, y tangente de 0 es 0. Entonces te queda de la forma 0 partido por 0. Hay que hacer una regla. Cuando los límites quedan de la forma 0 partido por alguna constante, eso es 0. Cuando quedan de la forma 0 partido por 0, hay que hacer un ajuste, porque a veces existen y otras veces no existen. ¿Ya? Y cuando queda de la forma k partido por 0, eso nunca existe. ¿Ya? O sea, no existen los reales, podría ser infinito. ¿Ya? Entonces, vea la forma es 0 partido por 0, es la misma forma que tenía el de arriba. ¿Ya? Entonces, hay que hacer un ajuste. ¿Qué arreglo hacemos? Usted decía, cambiar la tangente.
Ya, ¿qué podemos hacer en el ejercicio B? Fíjate, tenemos una tangente y acá abajo tenemos una expresión en términos de x. Observa que la expresión que está aquí se parece o no al argumento de la tangente. Sí, sí, se parece. Se parece. ¿En qué se parecen? En X y pi. Ya, fíjate que esta expresión es 2 veces la que está arriba, ¿cierto? Entonces podríamos pensar que es tangente de x sobre 2x, que es algo así, ¿cierto? O que es 1/2 por la tangente de x partido por x. Y esta forma se parece a una que conocemos. Ahí, claro, Laura decía, es la misma pero por 2. Exacto, es la misma pero por 2. ¿Ya? Entonces podríamos reducir a algo así. Y esto se parece a el seno de x partido por x, solamente que aquí dice tangente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer aparecer este seno si está la tangente? Cambiando la tangente. Cambiando la tangente. Ya. Y ese es el camino. Vámonos por ahí y vemos qué resulta. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Al límite, cuando x tiende a pi medio, de seno de 2x menos pi partido por coseno de 2x menos pi por 1 partido por 2 veces 2x menos pi. Aquí sí apareció esto, ¿cierto? Entonces, si lo reescribimos o lo escribimos de una forma más conveniente, aún no usamos álgebra de límite, sino que estamos solamente reescribiendo, nos quedaría seno de 2x menos pi partido por 2x menos pi por 1 partido por coseno de 2x menos pi por 1 partido por 2. Y tengo todos mis términos. ¿De qué me sirve escribirlo así? Bueno, identifico esa forma que es conocida, eso, el 1/2, que es constante, y sé cuál es su límite, y me queda esta expresión de acá que no se define cuando el x tiende a pi medio, ¿cierto? Porque me queda coseno de 0, y eso es 1. Por lo tanto, ese límite existe y vale 1, ese límite existe y vale 1/2, y me queda analizar esta expresión. ¿Ya? ¿Cómo analizamos eso? ¿Se le ocurre alguna forma de analizar esa expresión? O sea, o este límite. No, a mí no. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar que el límite de seno de x partido por x, cuando x tiende a 0, eso es 1. Y en general, es el límite de k veces x sobre k veces x, eso es 1. Pero lo que importa aquí es entender que el argumento del seno está aquí y se repite aquí abajo, y además la variable se acerca a 0, y el argumento se acerca a 0 y el denominador se acerca a 0. Cuando tiene un límite de esa forma, ese límite vale 1, pero hay que llevarlo a esa forma. Entonces, para este límite, vamos a proponer lo siguiente, ¿ya?
Entonces, analizamos el límite cuando x tiende a pi medios de seno de 2x menos pi sobre 2x menos pi. ¿Ya? Y proponemos el cambio u igual a 2x menos pi. ¿Sí? Con ese cambio me queda el límite de seno de u sobre u. Ahora sí, esto tiene esa forma. ¿Cierto? Solo me falta saber la tendencia. ¿Ya? Esto sí es importante, porque aquí la variable tiende a 0. Entonces, si el u es 2x menos pi, ¿qué ocurre cuando el x tiende a pi medio? ¿Qué ocurre con el u? ¿A dónde tiende? Si el ¿Cómo, x, profe? si el x, si el x se acerca a pi medio, ese valor se acerca a pi medio, entonces todo este valor, 2x menos pi, ¿a qué se acerca? ¿Entiende la pregunta? Ah, sí, a Ya, a 0. 0, dice. A 0, perfecto. Entonces digo que el u se acerca a 0. Esto es mi variable para el límite, entonces va a ser u tendiendo a Profe, 0. ¿Sí? esto es por el teorema de sustitución. Por el teorema de sustitución, exactamente. Aquí estoy aplicando Ah, el ya, teorema es que me perdí un poco. de sustitución. ¿Ya? Entonces, este límite es conocido. Sé cuánto vale. Vale 1. ¿Ya? Esta parte es un análisis que se hace para ese límite. ¿Ya? Entonces, ya sé que ese límite vale 1. Sé que esa expresión, cuando x tiende a pi medio, también tiene el límite y vale 1. ¿Sí? Y sé que esto tiene límite 1/2. Entonces ahora decimos, por álgebra de límite, ¿ya? Esto aquí es igual, estrella es igual a 1 por 1 sobre 1 por 1/2, y esto es 1/2. Y listo. ¿Sí? Bienvenido, Diego. ¿Ya? Ahí está. ¿Se entiende? ¿Cuál fue el truco o qué es lo que Sí. tuvimos que hacer? Llevarlo a una forma conocida. ¿Ya? Saber qué forma es la que tiene el límite que me dan, ¿cierto? Cuáles son los límites que conozco y hacer la magia algebraica. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ok, profe. ¿Ya? Gracias. Intente hacer el C o el D. Ah, mira, el C ya lo tenemos aquí, armado. A ver, ¿qué hizo? La tangente y la Yo. secante. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé quién es yo, pero alguien Ah, que sea yo. Alexandra. Alexandra, ya. La tangente la escribe como seno partido por coseno, perfecto. Y la secante es 1 partido por coseno. Entonces, ese 1 partido por coseno que está en el denominador queda multiplicando aquí. Perfecto, perfecto. ¿No? Esto está muy bien. ¿Qué forma le quedan los límites? Fíjese, si el x tiende a pi medio, seno se hace 0, sería, no, seno de pi menos pi medio sería seno de pi medio, que es 0, claro, todo esto se hace 0. Y el coseno de pi medio menos pi medio es 1.
No, está al revés. El seno es 1 y el coseno es 0. El seno, a ver, si el x tiende a pi medio, le queda seno de 2 por pi medio menos pi medio. Le queda seno de pi menos pi medio, que es seno de pi medio. Y esto es 1, perfecto. Y el coseno se hace 0. Sí, Ya, entonces le queda una constante partido por 0. Y esa expresión, ¿cuánto es? también es 0, si no me equivoco. Ya, entonces por 0. Entonces le queda de la forma 0 partido por 0, que hay que seguir modificándola, ¿cierto? Ya, pero aquí, ¿cómo es que hizo esta simplificación? Fíjese que de esta línea a la siguiente hay un salto que hay que justificar, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es esa justificación? ¿Me está preguntando a mí lo que hice? Sí, claro, perdón. Es que me di cuenta que los cosenos tenían lo mismo, pero con el signo cambiado. Pero el coseno es par, o sea que el coseno de algo es igual al coseno de menos algo. Y por eso hice el cambio de signo. Perfecto, qué buena justificación. Eso que dijo, tiene que escribirlo. Entonces aquí tendría que decir, ¿cómo el coseno es par? Entonces, tiene esa simplificación. Se da muy bien, muy bien. Es así. Bien, Alexandra. Intente la D. En la D, ¿qué tenemos? En la D tenemos algo parecido a la B. ¿No? O si alguien está trabajando en otra página, en otro problema, por ejemplo la 9, ¿sí? También hay un límite aquí interesante. Las 10. ¿En la 10 qué tendría que hacer? Yo la hice en la siguiente día, pues son límites laterales. En la A por lo menos. Perfecto, ya. La B también. En la B también son límites laterales, pero no ambos. No la del 0 y la del 1 son límites laterales. ¿Ya? Solo la del 1 es límite lateral. Porque aquí tiene dos partes de la función que se están pegando en el 1. ¿Cierto? En el 0 no, el 0 es parte de este dominio. Y muy bien. Ahí falta la otra, la 11. Ya, bueno, y ahí tiene una ayuda también para hacerlo. Ya, intente. Creo que hicimos algo, hicimos un avance. Tiene espacio para trabajar solito o solita. Siga avanzando, ¿ya? Y revisamos en unos minutos. Profe, yo tengo una duda con uno. ¿Cuál? Estoy en la página 3. 3. La 3. Muy bien. Sí, está en negro. No lo terminé. ¿Por qué? Porque tenía una duda al ¿Eh? final. A ver, primero revise si el procedimiento está bien. Está perfecto, está bien. Está bien, está bien Ya, ahora, al factorizado. final me salió, claro, un límite conocido. Ya, ese Hay dos límite, límites yo sé conocidos que ahí. hay dos límites conocidos, sí, el límite de la función notable y la otra es claro, una, no sé Geométrica, cómo ¿no? llamarlo, porque sería una serie geométrica, Sí. pero no sé si cuela que es que utilizarlo de la convergencia de serie geométrica. Sí, por supuesto. De hecho, es O- el lema del enlace, ¿no? ya, entonces estamos, ya, esa era mi Exactamente. duda, profe. Cuando tiene una razón o un R
elevado a x y este x tiende a infinito, ¿ya? Esto va a ser 0 cuando el R sea menor a 1. ¿Ya? En efecto. No, yo solo tenía la duda de que si se podía hacer combinando esa cuestión, porque yo dije, sí, la Sí. serie es una función, pero así como que cuela, así como que no hay ninguna cuestión así como que diga, no, es que por esta razón no lo puedes hacer. Esa era mi duda. Y si se puede hacer, No, bueno, lo voy a de seguir hecho, entonces. todo lo contrario, lo que le dice el teorema del enlace es que efectivamente puede hacerlo, puede transferir eso que sabía de las series, o sea, de las sucesiones, a las funciones. Dele, profe, gracias. ¿Ya? Y aquí, claro, le queda que esa expresión se va a 0 porque la base es menor que 1. Ahora, lo que habría que pensar es si esta otra cosa converge a algo o no. ¿Sí? Pero para eso Sí, tenemos sí, los profe, siguientes límites. déjeme el resto a mí, yo lo quiero hacer. Ah, ya, ya. ¿Lo vas a pegar ahí en foto también? Sí, sí, después lo voy a pegar en foto. Ya, entonces voy a borrar esto de aquí. Bueno, eso de ahí arriba lo vamos a dejar, ¿ya? Entendible. Ya, eso, muy bien, muy bien. Eso me gusta, que participen mucho. Pregunte todo lo que quieran. Ya. Eh, ¿Cuál se en la pregunta? 10, el que esté en la diapo 10. 18. La diapo 18 era el ejercicio 10. Ok. Me quedó una forma indeterminada, pero con un arcoseno en el numerador. Y no sé Ah, cómo este es se muy trabaja lindo. el arcoseno. ¿Sabe lo que es el arcoseno? Sé que me va a entregar un ángulo. Ya, ok. Entonces, hasta Pero, ahí llego, no sé más. pero ¿qué es el arcoseno? La función inversa del seno. Ah, o sea, arcoseno de, en este caso, x medios, si eso es y, entonces el seno de y es X medio. x medios, ¿no? Ujú. O x es 2 veces el seno de y. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Aquí hay que usar esta relación entre seno y arcoseno y poder reescribir la función en términos del seno, que es la función que conocemos. ¿Ya? Por ejemplo, si ahí aparece el límite de arcoseno de x medio partido por x, ¿sí? Acá arriba tenemos algo que, que nos ayuda, tenemos en realidad un cambio de variable que podemos usar para reescribir ese límite en términos de seno y otras cosas, por ejemplo. A ver, ¿qué quiero decir? Este x apareció acá, ¿cierto? Sí. Y el arcoseno de x medio apareció aquí, Arriba. ¿sí? Entonces puedo reescribir toda esta expresión en términos de una nueva variable y. Ah, y ahí ya queda el conocido, que quedaría i sobre seno de i. Y eso cuando tiende a ser es Exacto, 1. exacto. Ah, ya entiendo. Ya, Entiendo, pero entiendo. ojo con eso, porque está haciendo un cambio de variable, ¿ya? Y al hacer un cambio de variable, va a cambiar esta parte de aquí.
¿Ya? ¿Verdad? El Veamos. punto. Mira, el arco seno de x medio habíamos visto que era i, ¿cierto? Hacemos ese cambio. Entonces va a ser i partido por el valor de x. Ese valor de x resultó ser 2 seno de i. ¿Sí? Eso ya tiene una forma más conocida. El problema está aquí. ¿Qué pongo acá? Bueno, tengo que pensar que si el límite que estaba calculando inicialmente es cuando x tiende a 0, ¿qué ocurre con esa expresión cuando el x tiende a 0? ¿Sí? ¿O qué ocurre con mi variable nueva y cuando el x tiende a 0? ¿Sí? Si el x tiende a 0, el arco seno del x medios tiende a ¿dónde? Tiende a arco seno de A 0. 0 también. A 0, 0. ¿Sí? Tiende a arco seno de 0, que es 0. Entonces mi i tiende a 0. Y ese es mi cambio. ¿Cierto? Ujú. Y esto, bueno, se sabe, ¿no? Se conoce. Esto va a ser un medio, saco el 2 que está aquí abajo, por el límite, cuando i tiende a 0, de i sobre seno de i. Y esta expresión vale 1. Ujú. ¿Sí? O sea, este Sí. es un medio por 1. ¿Ya? Entiendo. Está bonito. Hermoso este. Es hermoso. Muy bien. Muchas gracias, Y, profe. y la parte de abajo, en la parte de abajo tiene que calcular efectivamente límites laterales. Ujú. ¿Ya? Estoy en Porque eso. aquí es el 1 en el que se están pegando estos dos tramos de la función. Ya, siga nomás, siga y pregunte. Si no lo Gracias. sabe, bien, 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 gracias a usted. Si no lo sabe, pregunta. Si no lo sabe, lo hace hasta que sepa. ¿Ya? ¿Alguien más que esté trabajando, que quiera revisar lo que ha hecho? Sí, profe, ahí para finiquitar lo mío, ya ahí desarrolló el resto de la cuestión. En la diapo 3 está usted. Sí, era 3. El 3. Esto es como ir a los puestos, ¿sí? Como revisar cuadernos. Ah, Sí, literal. muy bien, eso es, efectivamente eso es. ¿Ya? Por álgebra de límites, efectivamente, todos estos límites existen y los límites que están dividiendo no son cero. Y las otras son constantes diferentes, claro, son constantes, e elevado a un tercio, e elevado a menos 2 séptimos, y multiplicado por cero es cero. Ojo, aquí hay un error, ¿ya? No es cero aniquila, porque cero aniquila se ocupa cuando, eh, bueno, cuando usted garantiza de que una, en este caso esta sí, se va a cero, pero la otra es acotada. Y aquí no habló nunca del acotamiento, ¿ya? Ah, ya. Y en ese caso, profe, Sino ¿qué se que, colocaría simplemente? no, nada, pues nada, es álgebra de límites, Ah, ¿no? Y después aquí ya. tiene axiomática los reales, que cero por algo es cero, ¿ya? Eso podría colocar. Ah, ya. Pero Ya, usamos cacho. cero aniquila cuando sabemos que hay una función acotada multiplicada por otra función que se va a cero, Mm, ¿ya? ya. Eso. Así que no le ponga cero aniquila ahí. ¿Ya? ¿Alguien más? Pregunte nomás. Que tenemos eh, muchos ejercicios. A ver, vamos revisando. El 1D
el 1D no está hecho. Este ya lo hicimos, ya lo revisamos, perfecto. También el 2. Perfecto. El 2C, el 2D también. El 3 falta. Nadie se aventuró. ¿Quién? ¿Alguien aquí hizo? ¿Alexandra hizo el 3? Sí, lo había hecho empezar la semana pasada, o sea, el martes, pero no, ahora no supe qué hacer, entonces lo dejé botado nomás. Ah, perfecto. Conviene así, ¿ah? De repente dejarlos botados y retomarlos a Cuando me un rato ilumine. después. Sí, un rato después. Cuando ya hayas pensado en otras cosas, vuelves y dices, ah, mira, no vi esta parte. Sí, es verdad eso. ¿Mm? A ver. ¿Lo hacemos? ¿Hacemos este? ¿El 3? Sí, Sí. Ya. Mire, veamos, estructura. Aquí esto es cómo pensamos el problema, más que cómo hacerlo. ¿Cómo lo pensamos? ¿Qué dice el problema? Dos funciones con un mismo punto de acumulación. Dice, existe el límite de f, pero no existe el límite de g. Entonces, ¿puede existir? O sea, ¿es posible que exista? Supongamos que existe, po, ¿ya? Entonces, supongamos que sí. Ah, no, ese no lleva tilde. Supongamos que sí existe. Si existe, entonces el límite de f de x más g de x será un L cuando el x tienda a un A, ¿cierto? Como el límite de f existe, el límite de menos f también existe. Bien, ¿cierto? Ya, y si existe, llamémosle f sola o f grande. ¿Ya? Entonces esto va a ser menos f grande por álgebra de límite. ¿Cierto? Esta suma f más g es una función h. ¿Ya? Entonces el límite de h existe y el límite de menos f también existe. Si existen ambos, nuevamente por álgebra de límites, va a existir debe existir el límite de h menos f, ¿cierto? Cuando x tiende a la. Y esto tiene que ser L menos F. L menos f. Muy bien, L menos f. Pero el h es f más g de x. Y si a esto le resto f, tengo que eso es L menos f, que existe cuando x tiende a la. Y esto es, cuando el x tiende a la, el límite de g, solamente, L menos f. No puede ser, ¿cierto? Esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque por hipótesis el límite de g no existía. Y la contradicción se formó porque supusimos que sí existía. Si suponemos que sí existe el límite de la suma, llegamos a una contradicción. Entonces, no debe existir. ¿Puede existir? No. No existe. Por lo tanto, el límite de f más g no existe. ¿Sí? Está Esto es lo fácil. que, esto es lo que a mí me cuesta más o menos, que es como suponer Ah, que sí existe en este caso. Entonces, yo pondría allá la primera línea, supongamos que sí existe, y ahí quedó, y no sé qué más y que, hacer. claro, y no avanzamos. Cuando pasa eso, vuelva a la hipótesis, vuelva a ver qué es lo que dice el problema. Y vaya viendo qué implica cada una de las hipótesis. Aquí, eso fue lo que pasó, mire. Dijimos, supongamos que sí existe. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno,
Esto es lo que estamos suponiendo, que existe. Y después dijimos, el límite de f existe. Eso significa que puedo hacer algunas otras cosas con la f. Entonces vuelvo a usar las hipótesis que ya tengo. Siempre se trabaja con base en las hipótesis. De las hipótesis usted va construyendo lo demás. ¿Ya? Y esto que aparece aquí, esta suposición, es agregar una hipótesis adicional. ¿Ya? Pero cuando pone esa hipótesis, lo que va a construir tiene fallos lógicos. Por lo tanto, esa hipótesis no puede ser verdad. Porque se supone que todo lo que construimos no tiene fallos lógicos. ¿No? Entonces, cuando hace una suposición de esta forma, agrega una hipótesis y tiene que volver a escribir qué dicen o reinterpretar las hipótesis. ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Ya, siga nomás. ¿A dónde vamos? Ah, ahí está. 4. O vamos a los últimos, no sé. ¿Cuál quiere? Aprovechemos, nos quedan 10 minutos. Profe, no me quedé atrapada en el mismo. ¿En los límites laterales? Ah, mire que hay algo. Sí. Profe, no supe cómo seguir, ya. Llegamos a esto. ¿Qué había antes? No, ahí está muy bien. Falta ese, ¿eh? Falta el D. ¿Ya? Falta el D. Profe, Intenta hacer en ese. la foto puse el 8D. Es que no tenía 8. espacio en esa. Ah, 8D. Ah, pensé que era del 9. Ya me había ilusionado. No, no. Ah, Y me acabo de dar cuenta que era 5x más 6. Puse el X al revés. Pero no supe cómo ¿Cómo? seguir, racionalicé. ¿Cómo le queda al revés? No, no, no. En el desarrollo era 5x más 6. Y yo puse 5 más 6x. Me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Ah, aquí. Pero me refiero a Aquí. que sí, lo racionalicé y Ya. pasé la tangente a seno partido en coseno. Pero no Muy supe bien, cómo muy seguir. bien. Eso está muy bien. Vamos a ver qué dice. A ver, ¿por qué no? Ya, sí, vamos. Control X. Lo pegamos aquí. Lo ponemos acá. Y ahí tenemos espacio, pues, mira. Ahí. ¿De acuerdo? Ya, a ver, pasamos de tangente a seno y coseno, lo cual está muy bien. Aquí, sí, este ejercicio estaba difícil porque necesitamos hacer aparecer algo, ¿ya? Necesitamos hacer aparecer una cosa conocida. Por ejemplo, este seno de x menos 2, si tan solo tuviésemos por aquí un factor x menos 2 abajo, podríamos tomar ese con ese, ¿cierto? Pero si quiero que aparezca aquí, también tengo que agregarlo arriba. Y lo agrego. Agrego este término convenientemente. ¿Ya? Ojo aquí, es hasta ahí nomás, ¿no? Hasta ahí la red. ¿Sí? Esa racionalización que hizo también está buena, ¿eh? También sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, ¿qué es lo que va, qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos a conseguir? Consiguió
ver. No, vamos a irnos a otra. Y vamos a trabajar aquí, ¿ya? Vamos a trabajar en esa. ¿Cuál era? Era un límite de entonces tenemos x tendiendo a 2 de la tangente de x menos 2 partido por la raíz de 5x más 6 menos 4. Ya, y lo que había hecho del cambio estaba genial. Vamos a escribirlo como seno de x menos 2 partido por coseno de x menos 2 por 1 partido por la raíz 5x más 6 menos 4. Entonces, la recomendación que le iba a dar es que, bueno, hiciéramos aparecer que se puede hacer un factor 1 con el argumento del seno, para escribirlo de la forma seno de x partido por x. Porque fíjense que si el x tiende a 2, este argumento se va a 0. Y esta expresión se va a 0 y tengo la forma conocida. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Ahora, si no hago ese factor y me preocupo primero por la racionalización, ¿ya? Podría también tener algo interesante. Mire, la expresión que usted había escrito, 1 sobre raíz de 5x más 6 menos 4, la racionalizo y la multiplico por su conjugado, 5x más 6 más 4 sobre raíz de 5x más 6 más 4. Y esto me da raíz de 5x más 6 más 4 sobre 5x más 6 menos 16. O sea, la raíz 5x más 6 más 4 sobre 5x menos 10. Y esto es 5 por x menos 2. Este es el x menos 2 que necesita hacer aparecer para ese seno. ¿Cierto? Y arriba le va a quedar simplemente 5x más 6 más 4. Entonces de aquí nos queda límite cuando x tiende al 2 de, y reescribimos seno de x menos 2 partido por x menos 2 por un quinto por no, aquí ya, raíz de 5x más 6 más 4 sobre el coseno de x menos 2. ¿Cierto? Y ahora todos estos límites de eso y de eso son conocidos y se pueden calcular. ¿Cierto? Entonces, el seno de x menos 2 partido en x menos 2 daría 1. Da 1, claro, por la sustitución. ¿Ya? El 1 Podríamos quinto da aquí, 1 quinto. ¿sí? ¿Y el ¿Y el otro? otro? El coseno de 0 es 1. Y si el x vale 2, esto me queda arriba, raíz de 16, ¿cierto? Que es 4. Y 4 más 4 son 8. Sería 8 quintos. A ver, lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir aquí. Esto es igual a 1 por un quinto por raíz de 16 más 4 sobre 1. Esto es 8 quintos. ¿Sí? Así es. Y esto Y eso es un sería todo.
Eso sería todo. Es un Ah, trabajo ya. algebraico necesario para nuestro cálculo. ¿Ya? Mire, ya que estamos en esta diapo, este número 9, vamos a hacer ese 9. ¿Ya? ¿Tiene alguna idea de cómo o de qué hacer? Imagino que tendrá que ver con el teorema del enlace. Ya, podría ser. Yo lo vi como acotamiento con el sándwich. Ah, yo lo había Por- pensado como, pero era hacerlo muy largo, era como tendría el infinito, hacerlo como una sucesión y hacerlo con esta cuestión. Ah, no, nada que ver, nada que ver, no he dicho nada, 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 nada. Ya, perfecto. Ok. Mire, de aquí, para el 9, sabemos que el seno de x está acotado por 1, ¿cierto? El coseno de x también está acotado por 1. Entonces, si yo sumo estas dos expresiones, me queda seno de x más, así en valor absoluto, más coseno de x, también igual que 2. Ah, bueno, eso está transmitiendo. Ahí está. ¿Sí? Si sumo estas dos expresiones, me queda menor o igual que 2, pero los valores absolutos separados. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? Cierto, cierto. Ya. Profe, ¿por qué Dígame. dijo que no se podía hacer con el teorema del enlace? No, no dije que no se podía hacer. Dije que yo lo había pensado de otra forma. Ah, ya, ¿Ya? ya. Yo le voy a mostrar la forma en que lo pensé. Con el teorema del enlace, yo creo que también se podría. Pero el teorema del enlace que dice que, o sea, en general para este caso se usaría para demostrar que no existe el límite. ¿Ya? O sea, tomar dos sucesiones que converjan al mismo punto, pero que las imágenes de las sucesiones en esta función no converjan al mismo punto. ¿Ya? Entonces hay que tener más cuidado con elegir las sucesiones. En este caso, yo lo tomé por el teorema del acotamiento. Pero fíjese que aquí me quedan los valores absolutos separados. ¿Sí? Estos dos valores absolutos están sumándose y separados, pero por la desigualdad triangular, esto es mayor o igual que seno de x más coseno de x, así, juntos. ¿Sí? Entonces tengo que esta expresión, la que está aquí arriba, sin el exponente, está acotado por 2. Entonces, el valor absoluto de seno de x más coseno de x elevado a x es menor o igual que 2 elevado a x. ¿Cierto? Y es positivo, o mayor o igual que 0. Y si aquí divido por 3 elevado a x más 5 elevado a x, me queda 0 menor o igual que seno de x más coseno de x elevado a x sobre 3 elevado a x más 5 elevado a x menor o igual que 2 elevado a x sobre 3 elevado a x más 5 elevado a x. Y esto en particular es más chico que 2 elevado a x sobre, por ejemplo, 3 elevado a x. O sea, achiqué el denominador, la fracción se agranda. ¿Sí? Y aquí uso acotamiento o sándwich. Esta expresión, la última,
es 2/3 elevado a x. ¿Ya? Es con una razón menor que 1. Por lo tanto, cuando el x tiende al infinito, esta expresión se va a ir a 0. Y la constante también se va a 0. Y como mi función está entre dos cosas que se van a 0, ¿sí? O sea, en el límite, ¿cierto? No queda otra opción que esto sea 0. ¿Sí? Está buena. Está buena, está buena. Ya, estamos en horario de término. No sé si le queda alguna pregunta o quiera decir alguna cosa final. No sé cómo anduvieron los avances, los demás. O si las explicaciones que hicimos fueron claras. A ver aquí, álgebra de límites, perfecto, muy bien. Separamos, factoriza, separa, simplifica, álgebra de límites, muy bien. ¿Ya? Está bien. Y luego, esta es obvia, ¿cierto? También por álgebra de límites. Los límites laterales son diferentes. Entonces el límite no existe. Muy buena la conclusión. Genial. Esta no la hizo. No importa. Va a quedar de tarea. La anterior. Aquí faltó. ¿Sí? Aquí faltó. Y bueno. Queda de tarea también. ¿Ya? También aquí hay que hacer un arreglo. ¿Ya? También hay que hacer un arreglo. Hay que pensar esa parte con un cambio de variable. Con un cambio de variable como u igual a 1 menos x. Este, ¿no? Entonces, si u vale 1 menos x, cuando el x tienda a 1, el u va a tender a 0. ¿Sí? Y de aquí, el x va a ser 1 menos u también. ¿Cierto? Y Sí, le sigo. el 1 más x, el 1 más x va a ser 2 menos u. ¿Cierto? O sea, si el u es igual a 1 menos x, el x es igual a 1 menos u. Entonces aquí, si sumo 1, va a ser x más 1 igual a 2 menos u. Entonces, esta expresión, que es esa, la reemplazo aquí. ¿Sí? El 1 menos x, que es u, la reemplazo acá. Y el x, que es esto, lo reemplazo ahí. ¿Sí? Entonces queda límite cuando no sé cuánto. Ah, si el x tiende a 1, el u tiende a 0. Entonces va a ser cuando u tiende a 0, de u por 2 menos u sobre seno de pi por 1 menos u. ¿Ya? Y esto, aquí tenemos que... perdón el desorden, que estoy un poco disperso aquí. Queda abajo seno de pi menos pi por u. ¿Cierto? Esta expresión, seno de la suma o seno de la resta, se calcula como seno del primero por coseno del segundo menos, porque aquí es menos, seno del segundo coseno del primero.
¿sí? El seno de pi es 0 y coseno de pi es menos 1. Entonces, esta expresión va a ser simplemente seno de pi por u. Esta expresión es seno de pi por u. Entonces me queda límite cuando u tiende a 0 de u por 2 menos u sobre seno de pi por u. ¿Sí? ¿Te entiendes, no? Quiero Sí, y ahí puedo coordinar multiplicar por pi arriba y abajo. por pi arriba y abajo, claro. ¿Sí? Multiplico por pi arriba y abajo. Lo vamos a poner de otro color. Y pi acá. Y tengo esa expresión que es conocida y vale 1. ¿Cierto? Entonces, por álgebra de límite, me queda 1 por 1 partido por pi, ese pi de ahí, y 2 menos u, cuando u tiende a 0, es 2. O sea, 2 sobre pi. Y ahí está. Hermoso también. Está bueno. Ya. Está bueno. Ya, ese era todo. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido o que hayan avanzado en algo. ¿Ya? Estudie, póngase a hacer los límites, hágalos de nuevo, vea cuáles son los trucos, saque algunos patrones. ¿Ya? Eso, y practique nomás. Si no le sale un ejercicio, déjelo en pausa, atienda a otro y después vuelve. Y lea, hay varios de estos ejercicios resueltos. Ya, estimados y estimadas, que estén muy bien. Ya, profe, muchas gracias. Cuídese. Muchas Chao, gracias. profe.